Las calles de Sevilla se llenaban de vida mientras la primavera comenzaba a desplegar su manto de azahar. Era una época en la que los olores vibrantes y los colores intensos daban un nuevo aire a la ciudad, pero para mí, todo parecía desvanecerse en una rutina monótona. A mis más de 45 años, me encontraba atrapada en un matrimonio que había perdido su chispa. Mi esposo, Javier, estaba más interesado en su trabajo que en nuestra relación. Cada día era un ciclo interminable de conversaciones superficiales y miradas ausentes. Las noches se convertían en el momento más silencioso del día. Mientras él pasaba horas frente a la pantalla de su ordenador, yo me sentaba en el sofá, rodeada por el eco de mi propia soledad. Las paredes de nuestro hogar parecían cerrarse cada vez más, y yo me convertía en una sombra que apenas era reconocida. Intenté encender la llama del amor con pequeñas sorpresas o cenas especiales, pero sus respuestas eran siempre las mismas, una sonrisa distraída y un agradecimiento sin entusiasmo. Una tarde de abril, decidí asistir a una reunión familiar organizada por Javier. La casa estaba llena de risas y charlas animadas, los niños correteaban por el jardín mientras los adultos intercambiaban anécdotas sobre sus vidas. En medio del bullicio, noté a un joven que no había visto antes. Era el nieto adoptivo de Javier, un chico llamado Lucas que había llegado a nuestra familia hacía poco tiempo. Su risa era contagiosa y su energía parecía iluminar el ambiente. A medida que conversábamos, sentí como una conexión inesperada comenzaba a formarse entre nosotros. Lucas compartía historias sobre sus sueños y aspiraciones con un entusiasmo que hacía tiempo no veía en nadie. Su mirada era intensa, como si realmente estuviera interesado en lo que tenía que decir. En ese instante me di cuenta de cuánto anhelaba ser vista y escuchada. ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseo por el parque?, me preguntó Lucas con una sonrisa sincera. Acepté sin pensarlo 2 veces, necesitaba escapar de la monotonía que había invadido mi vida. Mientras caminábamos por las calles empedradas de Sevilla, la brisa suave acariciaba nuestro rostro y me sentía viva nuevamente. El contraste entre su juventud y mi propia realidad me hizo reflexionar sobre lo lejos que estaba de ser esa mujer llena de sueños e ilusiones. La atracción hacia él creció como un fuego oculto, cada risa compartida se convertía en un ladrillo más en la construcción de algo prohibido e intrigante. Al regresar a casa esa noche, Javier seguía enfrascado en su trabajo. Me senté a su lado en el sofá, intentando entablar conversación, pero él apenas levantó la vista del ordenador. «Estoy ocupado», dijo sin mirarme. Esa respuesta volvió a recordarme cuán invisible me sentía ante sus ojos. Los días pasaron mientras mi mente se debatía entre la culpa y el deseo. Cada encuentro con Lucas se volvía más frecuente, nuestras charlas se extendían más allá del parque hacia cafés locales donde disfrutábamos de tapas y café con leche. Allí, entre murmullos y risas suaves, descubrí partes de mí misma que habían estado dormidas durante años. Una tarde particularmente soleada decidimos asistir juntos a la feria de abril. La música flamenca resonaba en el aire mientras las luces brillantes iluminaban cada rincón del recinto ferial. Bailamos entre las casetas decoradas con farolillos coloridos, era como si estuviéramos atrapados en nuestra burbuja privada lejos del mundo exterior. «Eres diferente», dijo Lucas mientras tomábamos un descanso junto a una caseta llena de gente riendo y bailando alrededor nuestro. «¿Diferente cómo?», pregunté con curiosidad. «Como si tuvieras algo oculto detrás de esa sonrisa», respondió él con sinceridad. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Era exactamente lo que había sentido durante tanto tiempo, una parte oculta anhelando ser descubierta. La tensión entre nosotros crecía cada vez más hasta convertirse casi palpable cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al compartir unas aceitunas aliñadas. La noche avanzó rápidamente y al final nos encontramos bajo las estrellas brillantes del cielo sevillano, donde todo parecía posible. Sin pensarlo demasiado, nuestros labios se encontraron brevemente. Fue un instante lleno de promesas no dichas antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos por alguien más. Regresé a casa sintiéndome confusa pero viva, no podía ignorar lo que había sucedido ni tampoco podía dejarlo ir tan fácilmente. Esa noche dormí inquieta mientras mis pensamientos giraban alrededor del joven al que apenas conocía, pero cuya presencia había encendido algo dentro de mí.
Los días siguientes fueron tensos, cada encuentro con Lucas estaba cargado de significado oculto mientras intentábamos actuar normalmente frente al resto de la familia. Sin embargo, sabía que esta situación no podría mantenerse oculta para siempre. Un amigo cercano nos vio juntos una tarde mientras tomábamos café en nuestro lugar habitual. Sus ojos parecieron llenarse de sospechas cuando nos sonreímos cómplices tras compartir una broma privada sobre las peculiaridades sevillanas. El temor comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué pasaría si Javier descubría lo nuestro? La idea me aterrorizaba tanto como excitaba mi corazón al mismo tiempo. Mientras tanto, mis conversaciones con Javier continuaban siendo superficiales. Él seguía sumido en su trabajo sin darse cuenta del torbellino emocional por el cual estaba atravesando yo misma. Lo observaba desde lejos como quien mira un paisaje lejano, hermoso pero inalcanzable. La tensión crecía entre Lucas y yo cada día hasta convertirse en algo insoportable. Ambos sabíamos que estábamos cruzando límites peligrosos, pero ignorábamos cómo detenernos o cómo continuar sin caer aún más profundamente en este laberinto emocional del cual no sabía si quería escapar o seguir explorando. Una tarde decidí tomar valor para enfrentar mis sentimientos. Necesitaba hablar con Lucas sobre lo ocurrido aquella noche bajo las estrellas antes que fuera demasiado tarde o antes que Javier pudiera descubrirlo todo por sí mismo. Así fue como quedamos para vernos nuevamente después del trabajo. El café local donde quedamos se encontraba en una de las calles más tranquilas de Sevilla, un rincón que parecía ajeno al bullicio del mundo exterior. Las mesas estaban dispuestas bajo una pérgola decorada con flores de azahar, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto lejano de un guitarrista que animaba la tarde. Al llegar, mi corazón latía desbocado. La idea de ver a Lucas me llenaba de emoción y miedo a partes iguales. Cuando lo vi entrar, su sonrisa iluminó el lugar. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. Hablamos sobre trivialidades, pero cada palabra estaba cargada de un subtexto que solo nosotros entendíamos. La conexión era palpable, como si el aire a nuestro alrededor vibrara con una energía desconocida. ¿Cómo te va con tu abuelo?, pregunté intentando romper el hielo mientras jugueteaba con la cucharita del café. Bien, creo que está más ocupado que nunca, respondió Lucas con un tono que denotaba cierta frustración. A veces siento que no le importo tanto como debería. Sus palabras resonaron en mí, yo también me sentía así en mi matrimonio. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, y cada risa compartida era un pequeño refugio en medio de nuestras realidades solitarias. Sin embargo, había un peso en el aire. La sombra del secreto nos envolvía. El tiempo pasó volando y pronto nos encontramos hablando sobre la feria de abril que se acercaba. Recordé mis años jóvenes, cuando la feria era sinónimo de alegría y libertad. La idea de asistir juntos me emocionó y asustó al mismo tiempo. ¿Te gustaría ir conmigo?, le pregunté impulsivamente. Sería divertido. Lucas me miró sorprendido por un momento antes de sonreír ampliamente. Claro, sería genial, respondió con entusiasmo. Nunca he ido a la feria como se debe. El simple hecho de planear algo juntos hizo que mi corazón palpitara con fuerza. Pero también regresaron los miedos. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué diría Javier si se enteraba? La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, pero decidí dejarla a un lado por esa tarde. La conversación continuó fluyendo hasta que llegó ese momento decisivo. Nuestros ojos se encontraron intensamente mientras hablábamos sobre los bailes flamencos que tanto disfrutábamos. Fue entonces cuando todo cambió. Sin pensarlo, Lucas se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron en un beso suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí que creía apagado para siempre. Al separarnos, ambos miramos hacia los lados como si temiendo haber sido descubiertos por alguien cercano. El mundo seguía girando a nuestro alrededor mientras nosotros permanecíamos atrapados en nuestra burbuja secreta. No debimos hacer eso, murmuré casi sin aliento. Lucas sonrió nervioso pero satisfecho. Quizás deberíamos hacerlo más a menudo, dijo él con picardía en sus ojos. La risa salió involuntaria, había algo liberador en ese momento compartido a pesar del peligro latente.
Decidimos despedirnos antes de que el tiempo nos traicionara más y nos arriesgáramos a ser vistos por alguien conocido. Mientras caminaba hacia casa esa tarde, la adrenalina corría por mis venas como nunca antes lo había sentido desde hacía años. Pero al mismo tiempo una sombra oscura comenzaba a cernirse sobre mí. ¿Qué pasaría si Javier llegara a enterarse? Esa idea me perseguía mientras cruzaba las calles empedradas bajo la luz del atardecer sevillano. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre alegría y ansiedad. Cada vez que veía a Lucas en las reuniones familiares o le enviaba mensajes furtivos para coordinar nuestros encuentros secretos, sentía como mi corazón se aceleraba ante la posibilidad de ser descubierta. La vida cotidiana continuó su curso. Javier seguía inmerso en su trabajo sin darse cuenta del torbellino emocional en el cual estaba atrapada yo misma. Una tarde decidí salir sola al mercado de Triana para distraerme un poco y disfrutar del bullicio habitual, los colores vibrantes de las frutas frescas, los gritos alegres de los vendedores y el aroma inconfundible del pescado frito llenaban mis sentidos mientras caminaba entre los puestos abarrotados. Pero incluso allí no podía escapar del eco constante de mis decisiones recientes ni del recuerdo del beso robado con Lucas. Mientras recorría los pasillos estrechos del mercado, noté algo inquietante. Un amigo cercano de la familia estaba allí también, lo reconocí enseguida entre la multitud. Su mirada curiosa pareció seguirme durante unos momentos antes de perderse entre las sombras del lugar. La inquietud creció dentro de mí. ¿Habría visto algo? Me apresuré a salir antes que pudiera acercarse demasiado, o hablarme sobre cualquier cosa trivial. Al llegar a casa esa noche, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y una creciente preocupación por lo que podría suceder si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta antes siquiera de poder entenderla yo misma completamente. Miré por la ventana hacia las calles iluminadas suavemente por faroles antiguos. Todo parecía tan normal desde afuera mientras yo luchaba contra esta tormenta interna tan intensa e incontrolable. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por unos momentos fugaces? Decidí no pensar más en ello esa noche y traté de descansar para enfrentar otro día lleno de incertidumbres y secretos ocultos tras las sonrisas familiares y conversaciones superficiales sobre temas triviales como el clima o las últimas noticias locales. Sin embargo, sabía muy bien que este juego secreto no podría durar para siempre. Cada día sentía cómo aumentaban las posibilidades de ser descubierta hasta convertirse casi en una certeza inevitable. Así fue como me preparé para enfrentar lo desconocido una vez más. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando los objetos familiares que me rodeaban. A pesar de la luz cálida, una sombra persistente se cernía sobre mí. La discusión con el joven había dejado un eco en mi mente, un malentendido que había surgido de la nada y que amenazaba con desmoronar lo que habíamos construido en esos momentos robados. Mientras preparaba el desayuno, la rutina se sentía como una prisión. Mi esposo entró en la cocina, su mirada distraída y su mente lejos de allí. «Buenos días», dijo sin mucha emoción, mientras se servía café. Su voz era un murmullo lejano en comparación con los ecos de mis pensamientos. «¿Tienes planes para hoy?», pregunté, intentando romper el hielo. Pero él apenas me miró. «Reuniones», respondió con desdén, como si las palabras fueran un peso innecesario. Me sentí invisible otra vez. Después de que él salió, decidí dar un paseo por el centro de Sevilla. Las calles estaban llenas de vida, los aromas del azahar y el pescado frito se mezclaban en el aire. En cada esquina había algo vibrante, risas, música flamenca, y ese bullicio característico del mercado local que siempre me había encantado. Sin embargo, no podía disfrutarlo plenamente. Mis pensamientos regresaban a aquella noche. El encuentro con el joven había sido inesperado y electrizante. Habíamos estado hablando en un rincón apartado del festival cuando la tensión entre nosotros se hizo palpable. Nuestros labios se encontraron en un instante robado entre risas y miradas furtivas, una chispa que encendió algo dentro de mí que creía apagado. Mientras caminaba por las calles empedradas, recordé cómo él había tratado de calmarme después del malentendido. «No quiero perderte», me había dicho con una sinceridad que me hizo temblar. Pero la culpa empezaba a corroerme. ¿Era justo lo que estábamos haciendo? Decidí entrar a un café local donde solía ir antes con amigas para tomar algo fresco y relajarme un poco.
El lugar estaba lleno de gente conversando animadamente sobre sus vidas cotidianas y los últimos chismes del barrio, todo parecía tan ajeno a mi realidad. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un té helado. Al mirar por el cristal, vi pasar a varias personas conocidas, amigos de mi esposo o vecinos. Todos ellos ajenos al torbellino emocional en el que me encontraba atrapada. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje del joven: ¿nos vemos más tarde? Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. La emoción se mezcló con el miedo, cada encuentro era una danza peligrosa entre lo prohibido y lo deseado. Después de unos momentos indecisos, respondí afirmativamente y acordamos encontrarnos en el mismo lugar donde nos habíamos visto por primera vez, aquel pequeño parque lleno de naranjos donde solíamos reír sin preocupaciones. La tarde llegó rápidamente y mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el parque. Las flores comenzaban a abrirse bajo la luz dorada del atardecer, pero cada paso me acercaba más al abismo de mis decisiones. Al llegar al parque lo vi sentado en una banca bajo un árbol frondoso, su expresión mostraba ansiedad mezclada con esperanza. «Hola», dije mientras me acercaba cautelosamente. «Te he estado esperando», respondió él sonriendo tímidamente. Nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre trivialidades al principio, como Sevilla estaba cambiando con cada primavera y los planes para las próximas fiestas locales. Pero pronto la conversación tomó otro rumbo. «¿Por qué te sientes así?», preguntó él sin rodeos después de unos minutos de silencio incómodo. «No sé, siento que estoy traicionando a alguien», respondí bajando la mirada hacia mis manos entrelazadas. «Pero no eres feliz», insistió con suavidad. «Tu matrimonio no te llena». Sus palabras resonaron dentro de mí como campanas lejanas llamándome hacia una verdad dolorosa pero necesaria. La culpa se convirtió en un peso insoportable mientras luchaba contra mis emociones contradictorias. De repente un grupo de niños corrió cerca jugando al balón, sus risas llenaron el aire fresco del atardecer y rompieron momentáneamente nuestra conversación tensa. «Quizá deberíamos dejar esto», sugerí casi sin pensarlo mientras observaba cómo disfrutaban esos niños despreocupados. Él frunció el ceño ante mis palabras pero luego tomó mi mano suavemente entre las suyas. «No quiero perderte». Su tono era serio ahora, podía sentir su angustia reflejada en sus ojos oscuros. Fue entonces cuando todo cambió nuevamente, olvidé la culpa por unos instantes mientras nuestros ojos se encontraban intensamente buscando respuestas en los otros. En ese momento crucial donde las decisiones parecen inevitables e irreversibles, nuestros labios se encontraron nuevamente como si fueran imanes atraídos por fuerzas invisibles. El beso fue breve pero intenso, sentí una mezcla de liberación y miedo al mismo tiempo. Pero antes que pudiera procesar lo ocurrido, su expresión cambió abruptamente cuando vio algo detrás mío: «Tu esposo». Giré rápidamente la cabeza hacia atrás solo para encontrarme cara a cara con él, mi esposo, que nos observaba desde lejos con una mirada mezcla de sorpresa e incredulidad pintada sobre su rostro cansado. El tiempo pareció detenerse mientras evaluábamos la situación. Comprendí que todo lo que había intentado mantener oculto estaba al borde del colapso total. La tensión era palpable cuando él dio un paso hacia nosotros, sus ojos fijos en mí como si buscara respuestas inmediatas para preguntas no formuladas aún. Mi corazón latía desbocado ante la inminente confrontación. ¿Qué pasaría ahora? El silencio se hizo denso entre nosotros. La mirada del joven, llena de preguntas, me atravesó como un rayo. El peso de nuestra situación se cernía sobre mí, y el aire parecía volverse más espeso. Mi esposo había comenzado a sospechar, y eso me llenaba de una ansiedad que no podía controlar. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él, su voz firme pero con un dejo de confusión. Las palabras se atascaban en mi garganta. No podía decirle que cada momento a su lado había despertado en mí un deseo olvidado, una necesidad de ser vista y valorada. En lugar de eso, opté por la evasión. «Solo estamos hablando sobre cosas triviales», respondí con una sonrisa que me costó mucho trabajo mantener. El joven asintió lentamente, pero su expresión no cambiaba. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado con un secreto que amenazaba con estallar en cualquier momento.
Me sentía atrapada entre la realidad y mis deseos ocultos. A medida que pasaban los días, las preguntas de mi esposo se volvieron más incisivas. Notaba cómo observaba mis movimientos, cómo sus ojos buscaban respuestas en mis gestos cotidianos. La presión externa se intensificaba. En las reuniones familiares, su mirada se posaba sobre mí con una mezcla de desconfianza y preocupación. Una tarde, después de un día agotador en el trabajo y tras haber lidiado con las constantes insinuaciones de mi esposo, decidí buscar refugio en el café donde solíamos encontrarnos. El aroma del café recién hecho y el murmullo del lugar me ofrecían una paz temporal que anhelaba profundamente. Cuando llegué allí estaba él, esperándome con una sonrisa que iluminó mi mundo sombrío. Nos sentamos juntos en una mesa apartada, el bullicio del café nos envolvía como un manto protector. He estado pensando, comenzó él, sus ojos fijos en los míos. No sé cuánto más podemos seguir así. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. Sabía que la situación era insostenible, pero cada vez que estaba a su lado sentía que todo cobraba sentido nuevamente. No quiero perderte, dije finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Pasamos más tiempo juntos, cada encuentro se convirtió en un refugio contra la soledad que me envolvía en casa. Una noche, después de haber compartido risas y confidencias durante horas bajo el cielo estrellado de Sevilla, nuestras manos se encontraron entrelazadas mientras caminábamos por las calles empedradas. Pasamos la noche juntos esa vez, fue como si el tiempo se detuviera y todo lo demás desapareciera. Pero al despertar a la mañana siguiente la culpa me golpeó con fuerza. La sensación de traición hacia mi esposo era abrumadora. La siguiente semana fue complicada, mi esposo comenzó a hacer preguntas incómodas sobre mis horarios y mis salidas frecuentes al café local. Cada vez que mencionaba algo relacionado con mis actividades fuera del hogar, su tono era más inquisitivo. ¿Por qué llegas tan tarde?, me preguntó una noche mientras cenábamos. ¿Tienes algo que no me has contado? La tensión creció entre nosotros como una tormenta inminente. Su mirada penetrante buscaba respuestas que yo no podía darle sin arriesgarlo todo. Mis encuentros furtivos continuaron a pesar del creciente temor a ser descubierta. En el fondo sabía que estaba jugando con fuego, sin embargo cada instante junto al joven era un recordatorio de lo viva que podía sentirme. Una tarde decidí dar un paseo por el mercado de Triana para distraerme antes de encontrarme con él nuevamente. Los colores vibrantes y los aromas intensos llenaban mis sentidos mientras recorría los puestos llenos de frutas frescas y pescados recién traídos del mar. Sin embargo, incluso rodeada por toda esa vida y energía sevillana, no podía dejar de pensar en lo inevitable, pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con su laptop abierta frente a él. Su expresión era seria y decidida, sabía que había algo más detrás de su calma aparente. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos cuando entré. He estado revisando algunas cosas. Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras, sabía exactamente lo que significaban. Había comenzado a investigar algo relacionado conmigo o quizás incluso sobre él mismo. El ambiente se volvió tenso mientras tratábamos de mantener una conversación normal sobre trivialidades cotidianas, sin embargo, cada palabra parecía cargada de significado oculto e intenciones no expresadas. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban incesantemente en mi mente como hojas arrastradas por el viento sevillano durante la primavera. La culpa me devoraba por dentro mientras reflexionaba sobre lo lejos que había llegado desde aquel primer encuentro casual hasta este punto crítico donde todo podría desmoronarse en cualquier momento. Al día siguiente recibí una llamada inesperada mientras tomaba café sola en casa. Era él quien llamaba para confirmar nuestro encuentro habitual esa tarde después del trabajo. ¿Nos vemos?, preguntó su voz al otro lado del teléfono llena de entusiasmo juvenil. Un nudo se formó en mi estómago ante la idea misma del encuentro, deseaba verlo pero también sabía lo peligroso que resultaría continuar así sin enfrentar la verdad detrás del velo engañoso del deseo prohibido. Mientras colgaba el teléfono quedé sumida nuevamente en mis pensamientos, ¿podría seguir viviendo esta doble vida?
La respuesta parecía escapar entre las sombras como si supiera lo inevitable. El mercado de Triana bullía de vida, con los vendedores gritando sus ofertas y el aroma a pescado fresco mezclándose con el de las frutas maduras. Caminaba entre los puestos, sintiendo el calor del sol en mi piel, pero mi mente estaba en otro lugar. La imagen del joven se repetía en mi cabeza como un eco persistente. ¿Qué haría si lo veía? La tensión me hacía sentir más viva que nunca, pero también más vulnerable. De repente, entre las coloridas paradas de cerámicas y flores, lo vi. Allí estaba él con su sonrisa despreocupada y su mirada brillante. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció mientras nos acercábamos el uno al otro. Su presencia era un imán que me atraía sin remedio. Sin embargo, la realidad de nuestra situación me golpeó como una ola fría. «Hola», dijo él, su voz llena de calidez. «Hola», respondí, tratando de mantener la compostura. El silencio que siguió fue pesado. Podía sentir la mirada curiosa de los transeúntes sobre nosotros, como si pudieran leer nuestros secretos ocultos. La culpa se asomaba a cada instante, recordándome lo que estaba en juego. «¿Cómo has estado?», preguntó con un tono casual que no lograba ocultar la tensión subyacente. «Bien, ocupada», contesté intentando sonreír mientras mi corazón latía desbocado. Ambos sabíamos que había algo más entre nosotros que simples palabras. La atracción era palpable y peligrosa, una chispa lista para encender un fuego incontrolable. Sin embargo, el miedo a ser descubierto se interponía como un muro invisible entre nosotros. «Quería verte», confesó él, sus ojos reflejando la misma inquietud que sentía yo. La presión del momento me llevó a cuestionar mis decisiones. ¿Era esto lo que realmente deseaba? La idea de arriesgar todo por un instante de felicidad me aterrorizaba. Pero al mismo tiempo, había una parte de mí que anhelaba esa conexión desesperadamente. Mientras hablábamos sobre trivialidades, la conversación fluyó como un río tranquilo, sin embargo, sabía que había rocas afiladas bajo la superficie. La imagen de mi esposo apareció en mi mente, su rostro serio y distante cuando llegué tarde a casa o cuando olvidé hacerle su cena favorita. La insatisfacción crecía en mí como una sombra oscura. «¿Te gustaría ir a tomar algo después?», sugirió él con una chispa de esperanza en sus ojos. Mi corazón se detuvo por un instante ante la posibilidad, sin embargo, una ola de culpa me ahogó casi instantáneamente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué pensaría mi esposo? No sé, dije finalmente sintiendo como mis palabras se volvían pesadas como plomo. Él asintió lentamente comprendiendo mis dudas aunque no compartiéndolas. En ese momento supe que ambos estábamos atrapados en nuestras propias redes invisibles, él deseando más libertad y yo buscando atención y cariño en medio del vacío emocional que sentía en casa. La conversación continuó pero el ambiente se volvió tenso, cada palabra parecía pesar más y más. Finalmente decidí cambiar el rumbo del diálogo para evitar caer en un abismo emocional del cual no podría salir fácilmente. ¿Has probado las aceitunas de ese puesto? Son deliciosas, dije señalando hacia un vendedor cercano con esperanzas de distraerme. Él sonrió levemente y cambió el tema mientras caminábamos juntos entre los colores vibrantes del mercado. Sin embargo, sabía que esta felicidad momentánea no podría sostenerse por mucho tiempo sin enfrentar la verdad oculta tras nuestros encuentros furtivos. Al despedirnos frente a un café local donde solíamos reunirnos antes cuando todo parecía menos complicado, sentí una punzada dolorosa al pensar cuánto deseaba poder ser simplemente feliz sin tener que esconderme detrás de sonrisas forzadas y excusas vacías. Cuando regresé a casa esa tarde calurosa de primavera sevillana, una sensación inquietante me acompañó, el nudo en mi estómago no desaparecía y cada rincón parecía gritarme lo inevitable. Mi esposo había descubierto algo sobre mí o tal vez simplemente estaba comenzando a sospecharlo todo. Al entrar al salón vi su expresión tensa mientras miraba su teléfono móvil con frialdad, su mirada se levantó hacia mí con una mezcla de confusión e incredulidad cuando entré por la puerta. ¿Dónde has estado?, preguntó sin preámbulos ni cortesías. Sus ojos buscaban respuestas inmediatas mientras yo intentaba mantenerme firme ante su interrogante penetrante. Su tono revelaba mucho más que simple curiosidad,
había algo oscuro detrás de esas palabras cargadas que resonaban dentro de mí como campanas lejanas anunciando tormenta. Fui al mercado, compré algunas cosas, respondí intentando sonar casual mientras buscaba cualquier indicio sobre lo que podría haber descubierto. Él frunció el ceño antes de volver a mirar su teléfono, entonces noté algo, unas fotos abiertas donde aparecía yo junto al joven en momentos inocentes pero llenos de complicidad. El color se drenó de mi rostro al darme cuenta del daño irreparable causado por mis decisiones imprudentes y temerosas. ¿Quién es él? Su pregunta cortante hizo eco en la habitación vacía como si todo hubiera caído en silencio absoluto tras ella. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras luchaba contra la oleada repentina de emociones encontradas, culpa por traicionarlo y miedo al futuro incierto ante lo inevitable. Quería confesarlo todo allí mismo, liberar esa carga pesada sobre mis hombros desgastados por el secreto guardado durante tanto tiempo. Pero algo me detuvo justo antes de abrir los labios para hablar. La posibilidad del caos total si revelara mi relación prohibida con su nieto adoptivo era demasiado aterradora para enfrentarla ahora mismo. Así permanecimos durante unos instantes eternos, él observándome fijamente mientras yo trataba desesperadamente encontrar las palabras adecuadas para salvar lo poco que quedaba intacto entre nosotros dos, hasta que decidí escapar hacia la cocina buscando refugio entre las sombras familiares donde siempre había encontrado consuelo alguna vez atrás antes del desmoronamiento emocional actual. Mientras preparaba una taza de café para disimular mis nervios e intentar calmarme frente a esta situación insostenible, escuché sus pasos acercándose lentamente hacia mí. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo entre nosotros para siempre. Y así fue cuando nuestras miradas finalmente se encontraron nuevamente, llenas tanto dolorosos recuerdos compartidos como promesas rotas. Una decisión crucial debía tomarse pronto antes que los ecos del pasado nos consumieran por completo, dejando solo cenizas tras nuestro paso errático por caminos prohibidos. La tensión en el aire era palpable mientras me enfrentaba a la realidad de mis decisiones. La conversación con el nieto adoptivo había dejado un rastro de incertidumbre en mi corazón. Sus ojos, que antes brillaban con una chispa de complicidad, ahora reflejaban dudas que me inquietaban. La presión de mantener nuestra relación en secreto se sentía como una losa sobre mis hombros. Cada encuentro se volvía más complicado, y las miradas furtivas en reuniones familiares comenzaban a convertirse en un juego peligroso. Esa mañana, mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla, el aroma a azahar me envolvía en un abrazo nostálgico. Me dirigía al café donde solíamos encontrarnos, un refugio donde podía ser yo misma, aunque solo por unos momentos. Sin embargo, hoy no era un día cualquiera. La conversación con mi amiga Clara pesaba en mi mente. Ella había mencionado su preocupación sobre mi matrimonio y cómo debía luchar por lo que realmente quería. No te conformes, me dijo con firmeza. Pero, ¿qué quería realmente? Al llegar al café, el murmullo familiar del lugar me recibió como un viejo amigo. Me senté en una mesa apartada, observando cómo la vida continuaba a mi alrededor. El tintineo de las tazas y el aroma del café recién hecho eran reconfortantes, pero mi mente estaba lejos. Pensé en el joven y en cómo su presencia había iluminado mis días grises. Pero también pensé en las consecuencias que podría acarrear nuestra relación si alguien llegara a enterarse. Cuando finalmente llegó, su expresión era seria, casi sombría. No era el mismo chico despreocupado que había conocido, la carga de nuestras decisiones pesaba sobre él también. ¿Cómo estás? Pregunté tratando de romper el hielo. He estado pensando, comenzó, sus palabras salían lentas y medidas. No sé si esto es lo correcto. El peso de su duda me golpeó como una ola fría. Había esperado que nuestras conversaciones fueran más ligeras, pero la realidad nos había alcanzado. Lo entiendo, respondí con voz temblorosa. A veces siento que estamos jugando con fuego. Mi abuelo, él no merece esto, dijo él mirando hacia abajo. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Mi esposo había sido siempre un hombre bueno, aunque distante, sus preocupaciones se centraban más en su trabajo que en nuestra vida juntos. Pero eso no justificaba lo que estaba sucediendo entre nosotros. La conversación se tornó pesada y silenciosa después de ese intercambio, ambos sabíamos que estábamos al borde de una decisión crítica.
En ese momento entró una pareja conocida del círculo familiar, riendo y hablando animadamente sobre los últimos eventos del barrio. ¿Qué haríamos si nos ven?, pensé angustiada mientras intentaba mantener la calma exteriormente. El joven pareció percibir mi inquietud y tomó mi mano suavemente bajo la mesa. Quizás deberíamos hablar menos aquí, sugirió con voz baja. No quiero arriesgarte. El contacto físico encendió una chispa dentro de mí, deseaba aferrarme a esa conexión tan intensa y prohibida entre nosotros. Pero al mismo tiempo, la culpa comenzaba a consumir mis pensamientos. Esa tarde decidí visitar el mercado de Triana para despejarme y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. Las vibrantes frutas y verduras parecían gritar alegría desde los puestos coloridos, sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas sociales y otro donde podía ser verdaderamente yo misma. Mientras paseaba entre los puestos, vi a Clara conversando animadamente con otra amiga cerca del puesto de pescados frescos. Me acerqué para saludarlas e intentar distraerme un poco más. Hola. ¿Cómo estás?, preguntó Clara con entusiasmo. Te he estado buscando para hablar sobre tu situación. Antes de que pudiera responderle o desviar la conversación hacia otro tema menos complicado, ella continuó. Deberías hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde. Las palabras resonaban dentro de mí como un mantra incesante, demasiado tarde. La idea misma me aterrorizaba, sabía que debía tomar una decisión pronto o perdería todo lo que había construido hasta ahora. Cuando volví a casa esa noche después del mercado, encontré a mi esposo sentado solo en la sala viendo televisión sin prestarme atención alguna. Esa indiferencia dolía más que cualquier confrontación directa, era como si no existiera para él más allá del rol de esposa obediente. Decidí preparar algo ligero para cenar mientras pensaba cómo enfrentar esta situación cada vez más complicada e insostenible. Mientras cocinaba, recordé las palabras del joven, no quiero arriesgarte. Quizás era hora de considerar seriamente qué significaba eso para mí, y para nuestro futuro juntos. La cena transcurrió entre preguntas triviales sobre el trabajo y comentarios superficiales sobre la familia. Nada relevante ni significativo pasaba entre nosotros mientras comíamos sin mirarnos realmente a los ojos. De repente sonó el teléfono, era Clara nuevamente llamándome insistentemente para saber cómo iba todo. ¿Estás bien?, preguntó ella tras contestar. Sí, solo estoy pensando, dije evasivamente. Clara insistió, recuerda lo que hablamos. No te olvides de ti misma. Colgué tras asegurarle que estaba bien, pero no podía quitarme esa sensación persistente, ¿realmente estaba bien? Esa noche no dormí bien, pensamientos caóticos llenaban mi mente mientras intentaba encontrar respuestas claras a preguntas confusas sobre amor y lealtad. ¿Qué quería realmente? ¿Era posible vivir una vida plena sin traicionar mis propias convicciones? A medida que avanzaban los días siguientes sin cambios significativos ni revelaciones sorprendentes acerca de lo que deseábamos ambos realmente, la presión social comenzó a manifestarse aún más intensamente alrededor nuestro durante las reuniones familiares habituales. Una tarde durante uno de esos encuentros familiares típicos llenos de risas forzadas y conversaciones superficiales decidí tomarme un momento fuera para respirar aire fresco al jardín trasero donde solía encontrar paz entre flores amarillas y naranjas vibrantes. Pero justo cuando creí estar sola disfrutando ese pequeño respiro necesario escuché risas provenientes desde dentro. Mi corazón dio un vuelco cuando vi al joven acercarse junto a algunos familiares cercanos justo detrás del cristal del salón donde todos se reunían alegremente para celebrar alguna ocasión trivial. En ese instante todo parecía congelarse, sus miradas cruzaron brevemente antes de volver rápidamente hacia otros rostros conocidos alrededor. Pero esa conexión fugaz fue suficiente para encender nuevamente mis miedos ocultos sobre ser descubiertos por completo. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la posibilidad inminente de perderlo todo si alguien llegara a enterarse. Esa sensación intensa me llevó nuevamente al dilema crucial, ¿cómo continuar viviendo así? Mientras tanto dentro continuaban las conversaciones ajenas llenas alegría superficial contrastando drásticamente con mis pensamientos internos revueltos llenos dudas existenciales acerca del camino elegido hasta ahora. En ese momento comprendí algo fundamental,
Algo debía cambiar pronto o perdería no solo al joven sino también cualquier atisbo genuino hacia la felicidad real. La tarde se deslizaba lentamente y el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de Sevilla, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Caminé por las calles empedradas, sintiendo que cada paso resonaba con una mezcla de ansiedad y determinación. El aire cálido traía consigo el aroma del azahar, pero no podía disfrutarlo. Mi mente estaba ocupada en una lucha interna entre lo que deseaba y lo que se esperaba de mí. Mi esposo había planeado una escapada romántica para reconquistarme. Esa idea me llenaba de un profundo desasosiego. ¿Cómo podría disfrutar de un viaje con él cuando mi corazón latía por otra persona? La imagen del joven inundó mis pensamientos, su sonrisa, su mirada llena de vida. Era como un rayo de luz en medio de la oscuridad en la que me encontraba atrapada. Pero al mismo tiempo la culpa me ahogaba. No podía ignorar el compromiso que había hecho con mi marido. Mientras caminaba hacia el café donde solíamos encontrarnos, recordé la última vez que nos vimos. La tensión entre nosotros había crecido tanto que casi podía palparse en el aire. ¿Qué vamos a hacer?, le había preguntado, y él solo bajó la mirada, como si temiera responderme. No quería seguir así, pero tampoco sabía cómo romper con esta espiral. Al llegar al café, vi su figura esperándome en una esquina discreta. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y expectativa. Me senté frente a él y le sonreí débilmente. Hola, dije mientras trataba de ocultar la tormenta emocional que me invadía. ¿Cómo has estado?, preguntó él, sus ojos profundos buscando los míos. Bien, supongo, respondí, aunque sabía que eso no era cierto. He estado pensando mucho. Yo también, admitió, y por un momento sentí que estábamos conectados en esa confusión compartida. La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo se detuviera. Hablábamos sobre trivialidades mientras ambos sabíamos que había algo más profundo entre nosotros. Sin embargo, cada palabra me llevaba más lejos del mundo real y más cerca del abismo al que temía caer. Y sí, comenzó él, pero se detuvo abruptamente cuando notó mi expresión preocupada. No podemos seguir así, interrumpí con voz temblorosa. Mi marido quiere llevarme a un viaje romántico. Sus ojos se oscurecieron por un instante antes de volver a brillar con determinación. ¿Y tú qué quieres? Esa pregunta resonó en mi mente como un eco ensordecedor. Lo quería a él, deseaba sentir esa chispa de vida nuevamente. Pero también sabía que eso significaría romper todo lo que había construido hasta ahora. Quiero ser feliz, murmuré finalmente. El silencio se hizo pesado entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias. Sabía que debía tomar una decisión drástica antes de perderlo todo, mi matrimonio y la oportunidad de experimentar algo real con alguien que realmente me veía. Quiero hablar contigo sobre nuestro futuro, dije finalmente sintiendo como cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Él asintió lentamente comprendiendo la gravedad del momento. Pero antes de continuar nuestra conversación crucial, el sonido del teléfono vibrando en mi bolso interrumpió nuestra conexión momentánea. Era un mensaje de mi esposo: te espero esta noche para hablar sobre nuestro viaje. Mi corazón se aceleró ante la inminente confrontación entre dos mundos opuestos, uno lleno de expectativas sociales y otro lleno de deseo genuino. Lo siento, dije mientras miraba la pantalla del teléfono sin saber qué hacer a continuación. No tienes por qué disculparte, respondió él suavemente, pero podía ver la preocupación reflejada en su rostro. Con cada segundo que pasaba, sentía como las paredes se cerraban a mi alrededor. La presión era insoportable, sabía que debía elegir entre dos caminos muy diferentes, quedarme en mi zona de confort o arriesgarme a seguir mis verdaderos deseos. Finalmente tomé aire y decidí actuar. Reunámonos mañana para hablar sobre esto más a fondo. Él asintió con seriedad, ambos sabíamos que estaba en juego mucho más que solo nuestros sentimientos individuales. Al salir del café sentí una mezcla extraña entre alivio y miedo ante lo inevitable. Ya nada sería igual después de esta conversación decisiva. Caminé hacia casa sintiendo cada paso como una carga pesada sobre mis hombros. Las luces parpadeantes del atardecer parecían burlarse de mí mientras las sombras comenzaban a alargarse por las calles sevillanas.
Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado en la sala esperando por mí con una expresión seria, pero esperanzadora en su rostro cansado. Había preparado una cena especial para nosotros dos, su intento sincero por recuperar lo perdido. Pero no pude evitar sentirme como si estuviera traicionando todo lo que significaba ese gesto amoroso. Me alegra verte, dijo él mientras servía la comida sin saber nada sobre mis pensamientos turbulentos ni mis planes secretos para mañana. Gracias, murmuré mientras trataba de mantener la compostura frente a su amabilidad tan palpable e inquebrantable ante mis dudas internas. A medida que avanzábamos con la cena conversando sobre anécdotas triviales, la rutina habitual, sentí como ese peso emocional seguía creciendo dentro mío hasta casi desbordarse al final del plato vacío frente a mí. Después de terminar la cena decidí dar el primer paso hacia lo inevitable: necesitamos hablar sobre nuestro viaje. Su mirada cambió instantáneamente, pasó del optimismo al temor evidente ante mis palabras inesperadas e inquietantes. Algo dentro mío estalló cuando vi su expresión cambiar drásticamente. ¿Estaría listo para escuchar lo que realmente quería decirle? La tensión en el aire era palpable. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la reacción de mi esposo, que parecía procesar mis palabras. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, y no había vuelta atrás. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en la habitación. Era como si el mundo exterior estuviera ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. Quiero decir que no puedo seguir así. No me siento viva en este matrimonio, respondí, sintiendo que cada palabra era un peso que debía cargar. Su mirada se tornó sombría, como si cada sílaba le hubiera golpeado con fuerza. ¿Y qué hay de nosotros, de nuestra familia?, replicó, intentando aferrarse a una realidad que se desvanecía ante sus ojos. ¿Nuestra familia? ¿Desde cuándo hemos sido realmente una familia? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. Solo somos dos personas compartiendo un hogar. Él cerró los ojos por un instante como si estuviera buscando una respuesta en su interior. Me sentí culpable por hacerle daño, pero al mismo tiempo, había una parte de mí que se liberaba al hablar con franqueza. En medio del silencio tenso, recordé al joven, su risa contagiosa y la forma en que me hacía sentir vista y valorada. Pero también recordé la culpa que me atormentaba cada día desde que nuestra relación había comenzado. La presión de mantenerlo en secreto se había vuelto insoportable. ¿Hay alguien más? La pregunta lo sorprendió y lo vi tambalearse ante la posibilidad. No hay nadie, respondí rápidamente, aunque sabía que no era del todo cierto. Solo necesito encontrarme a mí misma. Su expresión cambió nuevamente, pasó del miedo a la ira contenida. No puedo creer que estés diciendo esto, dijo con voz apagada. Te he dado todo lo que he podido. Pero eso no es suficiente, murmuré mientras sentía el nudo en mi garganta apretarse aún más. No quiero vivir así. Él dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran empujado físicamente. La distancia entre nosotros creció y me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado el uno del otro. Si te vas, ¿qué pasará con nosotros? Su voz tembló, y pude ver las lágrimas asomarse a sus ojos. No sé, admití con sinceridad. Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. El peso de mi decisión caía sobre mí como una losa pesada. En ese momento sonó mi teléfono móvil sobre la mesa. Un mensaje entrante iluminó la pantalla y me distrajo brevemente. Era él, el nieto adoptivo de mi esposo. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer sus palabras: necesitamos hablar. Mi corazón se detuvo por un instante mientras recordaba todas las promesas no dichas entre nosotros y cómo nuestras vidas estaban entrelazadas en este secreto prohibido. ¿Quién es?, preguntó mi esposo al notar mi reacción instantánea. Nadie importante, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar el nerviosismo en mi voz. ¿Estás segura?, insistió él, su mirada afilada como un cuchillo. No quiero pelear más, dije con firmeza, sintiéndome exhausta por toda esta situación. La lucha interna entre mis deseos y mis responsabilidades pesaba sobre mí como un manto oscuro. Decidí dejar el teléfono a un lado y centrarme en lo que realmente importaba, yo misma y mis decisiones futuras.
Pero sabía que esa llamada era inminente, algo debía cambiar pronto para todos nosotros. Mi esposo tomó aire profundo antes de hablar nuevamente. Si esto es lo que quieres, entonces deberíamos separarnos. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras lanzadas a un lago tranquilo. Las ondas se expandieron rápidamente hasta llegar a las orillas invisibles del dolor. La idea de separación era aterradora e intrigante al mismo tiempo. Podía sentir cómo cada opción trazaba caminos divergentes frente a mí. Pero antes de poder procesar completamente esas palabras devastadoras, sonó nuevamente mi teléfono. Otro mensaje del joven decía: «Estoy aquí». El tiempo pareció detenerse mientras miraba fijamente la pantalla iluminada. Sabía lo que significaba eso para mí y para nuestras vidas entrelazadas por secretos y anhelos insatisfechos. Mi esposo observó mi reacción con creciente preocupación. Su rostro reflejaba confusión y tristeza profunda ante una traición implícita en mis gestos silenciosos. «No puedes hacer esto», dijo él casi suplicante, pero yo ya estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido por el nieto adoptivo y la vida monótona junto a un hombre cuya compañía ya no me llenaba. Sin pensar más allá del momento presente, decidí salir al encuentro del joven sin saber qué consecuencias podría traer esa decisión impulsiva ni cómo afectaría nuestra vida familiar para siempre. Salí corriendo hacia la puerta principal sin mirar atrás. Las calles empedradas de Sevilla parecían vibrar bajo mis pies mientras me dirigía hacia lo desconocido. El aroma del azahar flotaba en el aire fresco de primavera, pero esta vez no era suficiente para calmar mi inquietud interna. Al llegar al lugar donde habíamos acordado encontrarnos, un pequeño café escondido entre callejones, vi su figura esperándome con ansias contenidas. Su mirada reflejaba una mezcla de emoción e incertidumbre mientras nuestras miradas se cruzaban por primera vez desde aquel último encuentro lleno de promesas rotas. No sabía cómo le explicaría todo lo sucedido ni cómo justificar mis decisiones recientes, solo sabía que estaba allí porque necesitaba respuestas tanto como él las necesitaba ahora mismo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acercarme para hablarle, escuché pasos apresurados detrás de mí.